Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí es un placer tener al doctor Pablo Aschner acá al frente. Yo creo que el doctor Pablo Aschner es el referente más importante en Colombia de diabetes. Y quiero decir que esta conferencia es una conferencia patrocinada por Boehringer Ingelheim, pero realmente todo lo que voy a decir creo que se sustenta sobre base científica y no creo que haya sesgos en lo que voy a decir. Cuando manejamos diabetes, lo dijo muy bien el doctor, no solo queremos manejar glucosa, queremos manejar otros factores de riesgo. Sería ideal que el medicamento que utilizamos para manejar diabetes nos diera otros beneficios como pérdida de peso, disminución en la presión arterial, disminución en perfil lipídico, que nos ayudara a disminuir no solo los factores de riesgo cardiovascular, sino que fuéramos a puntos duros. ¿Qué quiero decir con esto? Que disminuyera desenlaces cardiovasculares. Todos sabemos que siempre hemos ido con marcadores indirectos y sabemos la historia, por ejemplo, del HDL con torcetrip, que fue una molécula que aumentó HDL de una manera maravillosa, pero nos podía aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces, a veces los marcadores indirectos no necesariamente nos muestran buenos desenlaces. Y es así como vamos a hablar de una molécula que es joven y son moléculas que llevan 3 o 4 años siendo utilizadas en Estados Unidos y en Europa. En Colombia ya tenemos más o menos un año de experiencia con ellas y son los inhibidores de SGLT2, en este caso empaglifosina. No me voy a detener en el mecanismo de acción, pero realmente esto es un cambio de paradigma. Siempre habíamos creído que cuando había glucosa en la orina era porque un paciente diabético estaba mal controlado y hoy en día vamos a ver que cuando un paciente diabético tiene glucosuria, toca preguntarle si es que está en este tipo de medicamentos. Estos medicamentos desde el punto de vista fisiológico fueron muy interesantes. ¿Por qué? Porque no solo nos permitían disminuir glucosa, sino que tenían otras acciones o otros cambios en los factores de riesgo cardiovascular. Es así como nos ayudaban a disminuir albuminuria, disminuían ácido úrico, tenían cambios sobre el sistema nervioso simpático, ayudaban a disminuir peso. Entonces el comportamiento era algo benigno. El único pero que uno le veía a estos medicamentos era que tenían un poquito de aumento en el LDL. Y siempre hemos sabido que lo que más afecta o disminuye el riesgo cardiovascular es la terapia con estatinas, que realmente lo que hace es disminuir el LDL. Cuando yo estaba estudiando medicina, yo terminé medicina en el año 99, éramos muy glucocéntricos, independiente de que el paciente fuera diabético tipo 1, diabético tipo 2, queríamos llevar al paciente a una glicosilada por debajo de 7, algunas sociedades recomendaban por debajo de 6,5, pero realmente esa era la meta. En el año 2007, 2008 se publicaron los estudios que todos conocemos, el ADVANCE, el ACCORD, el BADT, y empezamos a cuestionarnos si todos los pacientes se deberían de tratar igual. Y empezamos a individualizar la terapia. Cuando tratábamos el paciente diabético ya no solo íbamos por una disminución de hemoglobina glicosilada, sino que queríamos controlar lípidos, queríamos controlar presión arterial, pero también teníamos una triple meta en cuanto a diabetes. ¿Y cuál era esa triple meta? Controlar glicosilada, sin ganancia de peso u ojalá con pérdida de peso y sin hipoglicemia. Y yo creo que a partir de estos nuevos estudios que estamos viendo publicados, vamos a ver que va a haber un cambio también. Y tiene que haber un cambio en las guías, y tiene que haber un cambio en cuanto a que podemos decir que hay estrategias en el manejo para la diabetes que nos pueden ayudar a disminuir la mortalidad cardiovascular. Quiero empezar con un caso clínico. Este es un paciente de 52 años, diabético hace 16 años, con los otros factores de riesgo que normalmente vemos, hipertenso y con dislipidemia, está en metformina 2 veces al día, tiene una glicosilada de 8%, una creatinina de 1, recuerden que siempre que tenemos creatinina debemos calcular la filtración glomerular, sea por MDRD, seca de EPI, pero lo importante es saber cuál es la función renal en el paciente en el momento. En este caso tenía 57 mililitros por minuto, un índice de masa corporal de 30. Cuando nos enfrentamos a un paciente diabético individualizamos, y eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que dicen las guías de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces este paciente tiene 52 años, un índice de masa corporal de 30, tiene hipertensión, dislipidemia y ya tuvo un infarto agudo de miocardio. Entonces ahí definimos metas.
Primer punto, no quiere decir que porque el paciente tuvo un infarto agudo de miocardio tengamos que aceptar una glicosilada entre 7 y 8 y no tengamos que hacer nada. La realidad es que uno puede intensificar la terapia y siempre y cuando el paciente pueda bajar o nos baje y no tenga hipoglicemias, lo podríamos llevar a una glicosilada por debajo de 6,5 y estaríamos haciendo buena medicina. Pero en este caso realmente lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el segundo agente que vamos a agregar. Y uno podría probablemente defender cualquiera de estos medicamentos como segunda línea. Si el paciente estuviera en 2 terapias, metformina y sulfonilurea, ¿qué se agregaría? O si el paciente estuviera en metformina e insulina, ¿qué agregarían ustedes? Realmente, a pesar de que los inhibidores de SGLT2 llevan muy poco tiempo en el mercado, ya han ido ganando un cupo en la estrategia de manejo. Y vemos como las guías del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos los ponen ya como una opción en segunda, tercera línea e incluso para ser utilizados con insulina. Y esto es importante, ¿por qué? Porque este medicamento nos va a permitir desde el punto de vista de diabetes, todavía no me voy a meter al riesgo cardiovascular, a tener un buen control. ¿Y a qué me refiero con esto? Independiente de que estos medicamentos se utilicen como primera, segunda línea, tercera línea o incluso con insulina, ellos van a tener una disminución que uno puede predecir en hemoglobina glicosilada. La disminución en hemoglobina glicosilada es alrededor de 0,7%. Es importante siempre que uno mira los estudios de diabetes, mirar de dónde está empezando la hemoglobina glicosilada. En este caso los estudios empezaron con una hemoglobina glicosilada alrededor de 8%. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos sabemos la ley de Bloom-Garden. ¿Y cuál es esa ley? Que entre más alta esté la hemoglobina glicosilada, mayor va a ser la disminución de cualquiera de los agentes orales en cuanto a glicemia. Entonces estos medicamentos, cuando la glicosilada es alrededor de 8, que es el caso del paciente que les planteé, uno puede esperar que independiente del tiempo de duración de la enfermedad o independiente de la combinación de terapia, probablemente la disminución de glicosilada sea de 0,7%. Y vamos a obtener unos beneficios adicionales. Los pacientes van a perder un peso entre 2 a 4 kilos. Va a ser principalmente una pérdida de grasa visceral, que es la grasa inflamatoria, la grasa que probablemente nos pone en riesgo cardiovascular. ¿Por qué no siguen perdiendo peso? Porque el cerebro es inteligente y el hipotálamo hace que los pacientes aumenten la ingesta en más o menos 200 a 400 calorías al día y por eso la pérdida de peso se mantiene, no continúa disminuyendo. También nos va a ofrecer una disminución en la presión arterial. La disminución en presión arterial va a ser mayor si el paciente está hipertenso, va a ser de 3 o 4 milímetros de mercurio si el paciente tiene presión arterial por debajo de 130. Entonces vamos teniendo que no solo es un buen medicamento para disminuir la glicemia, sino que nos ayuda a disminuir presión arterial, disminuir peso. En cuanto al perfil lipídico, nos ayuda a bajar triglicéridos, puede haber un pequeño aumento de HDL, y lo que dije anteriormente, puede aumentar levemente el LDL, pero los pacientes diabéticos, sobre todo los que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, tienen que estar en dosis altas o moderadas de estatinas. El ácido úrico disminuye, todos sabemos que el ácido úrico es un factor epidemiológico de riesgo cardiovascular. Hasta la fecha no tenemos evidencia de que alguna estrategia o algún tratamiento de ácido úrico disminuya el riesgo cardiovascular, pero sin embargo esto es algo bueno, es un beneficio adicional de estos medicamentos. Y por último, para esa triple meta, desde que no se utilicen estos medicamentos con otras terapias que induzcan hipoglicemia, el riesgo de hipoglicemia es realmente igual a placebo. Entonces, mientras estas terapias, estas moléculas no se utilicen con sulfonilureas o con insulina, realmente los pacientes no van a tener más riesgo de hipoglicemia. Entonces esto, desde el punto de vista de control glicémico, es supremamente atractivo. ¿Por qué? Porque es buen medicamento para bajar la glicosilada, nos permite perder peso y tiene un bajo riesgo de hipoglicemia, cumple los criterios para lo que buscamos cuando manejamos pacientes con diabetes tipo 2. Pero realmente nosotros tratamos diabetes para mejorar la glicada. No, nosotros realmente lo que queremos es evitar complicaciones. Y como lo dijo muy bien el doctor al principio de la conferencia o en introducción, lo que queremos es disminuir la mortalidad cardiovascular en los pacientes, que es la mayor complicación de los diabéticos.
si miramos atrás, ¿qué evidencia teníamos antes de que tuviéramos los resultados de este estudio? Los estudios tanto de prevención primaria como el UKPDS, como los de prevención secundaria de control intensivo, como el ADVANCE, el ACCORD, habían demostrado que el control intensivo de glucosa podía disminuir los infartos agudos de miocardio. Pero en cuanto a mortalidad, no se había demostrado una disminución. Incluso todos sabemos que en el ACCORD hubo que suspender este estudio a los 3 años porque había un aumento de mortalidad en la terapia intensiva. La FDA le exigió a todas las moléculas que salieron después del 2008 por un metaanálisis que hizo Nissen, en el cual describió que la rosiglitazona podía aumentar los infartos en los pacientes diabéticos. La FDA dijo que todas las moléculas nuevas tenían que demostrar seguridad cardiovascular para poder ser utilizadas, y por eso hemos visto que han salido muchos estudios con las nuevas moléculas, con los inhibidores de EPP4, que podemos decir hasta ahora que son seguros desde el punto de vista cardiovascular. Los análogos de GLP-1 de acción corta, como el lixisenatide, demostraron ser seguros desde el punto de vista cardiovascular. Pero en septiembre del año pasado salió un resultado que yo creo que nos sorprendió a todos. ¿Por qué? Porque yo personalmente creí que todos los estudios cardiovasculares que se estaban haciendo con los medicamentos diabéticos iban a demostrar seguridad. Es muy difícil demostrar superioridad en pacientes de alto riesgo cuando ya están siendo bien tratados. Y este fue el desenlace del EMPA-REG. El EMPA-REG fue un estudio hecho para determinar los efectos a largo plazo de la empaglifosina versus el placebo, en adición a la terapia estándar, en mortalidad cardiovascular y mortalidad en los pacientes con diabetes que tenían alto riesgo cardiovascular. Fueron más o menos 7.000 pacientes, de los cuales los criterios de exclusión excluía pacientes con falla renal estadio 4 o 5, pacientes con depuración de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto no fueron incluidos en este estudio, y vemos como la glicosilada fue entre 7 y 10%, pacientes con índice de masa corporal por debajo de 45. ¿Cuál fue el desenlace primario? Querían demostrar seguridad en cuanto a mortalidad cardiovascular, infartos y accidentes cerebrovasculares. Si esa seguridad se demostraba, ya después miraban a ver si había superioridad. Las características de estos pacientes eran pacientes que tenían un promedio de edad de 62 años, más o menos la tercera parte de ellos o 2/3 partes de ellos eran hombres. ¿Por qué hombres? Porque generalmente los hombres tenemos más enfermedad cardiovascular en ese momento. La glicosilada inicial era de 8%, que es la glicosilada inicial en la mayoría de estudios de diabetes. Pero miren que había todo tipo de duración, incluso la mitad de los pacientes tenían más de 10 años con la enfermedad. Y miren que eran pacientes difíciles de tratar, entonces no solo eran pacientes que estaban en sulfonilureas o metformina, sino que más de la mitad de los pacientes o la mitad de los pacientes estaban en insulina, y eran unas dosis de insulina de 65 unidades por día en promedio, en pacientes que pesaban más o menos 86 kilos, o sea que eran pacientes que estaban con una insulinización importante. El índice de masa corporal estaban en estadio 1 de obesidad. La presión arterial estaba bien controlada, y esto es muy importante, porque los pacientes tenían una presión arterial que para lo que es hoy en día metas, estaban en metas por debajo de 140/90. Miremos que el perfil lipídico, el LDL, estaba por debajo de 100. Sabemos que si eran pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, íbamos a las guías, a las recomendaciones que teníamos antes de Framingham, debería ser por debajo de 70. Sin embargo, 84 de LDL yo creo que es un nivel de LDL muy aceptable, y un 25% de los pacientes tenían estadio renal 3, filtración glomerular entre 30 y 60. El 98% de los pacientes habían tenido enfermedad cardiovascular establecida, 80% estaban en IECAS o ARA2,
el 75% estaba en estatinas y el 80% estaba en aspirina. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque acá lo que estamos tratando es riesgo residual. Son pacientes que a pesar de que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, estaban siendo muy bien tratados. Entonces, demostrar impacto en este grupo de pacientes es supremamente difícil. Y para sorpresa de todos, el desenlace primario, que fue mortalidad, infarto y accidente cerebrovascular, se disminuyó de una manera estadísticamente significativa. La disminución de riesgo relativo fue de un 14%, y esto fue dado principalmente por disminución en la mortalidad cardiovascular. La disminución de la mortalidad cardiovascular se disminuyó en un 38%. Y si ustedes miran, algo que todavía no tenemos una explicación clara de qué fue lo que pasó, las curvas empezaron a separarse supremamente temprano. Entonces, apenas ya iban unas semanas en el estudio y las curvas ya se estaban separando. Otra cosa importante, sabemos que después del Sabor-TIMI 54 se empezó a mirar en los estudios qué pasaba con la hospitalización por falla cardíaca, y con este medicamento una disminución del 35% en hospitalización por falla cardíaca. Esto fue súper importante. Entonces podemos decir que el estudio EMPA-REG nos mostró que la empaglifosina disminuía los eventos primarios, mortalidad, infarto y accidente cerebrovascular en un 14%, disminuyó la hospitalización de falla cardíaca en 35% y disminuyó la mortalidad cardiovascular en 38%. Mejoró la sobrevida al disminuir la mortalidad total en un 32%. El doctor ya nos mostró esto. Son estudios que cambiaron el manejo de la hipertensión, de los lípidos, y el NNT es muy importante. Entonces hay que tratar 39 pacientes durante 3 años con empaglifosina para disminuir un evento. Entonces volvemos al mismo paciente, y como este paciente ya tuvo un infarto agudo de miocardio, vemos que hay unas guías que a mí me gustan mucho y que siempre estoy pendiente de ellas, y son las guías canadienses. Las guías canadienses probablemente son de las que más tienen medicina basada en la evidencia incluida, y las guías canadienses hoy en día ya tienen la recomendación de que en paciente con enfermedad cardiovascular establecida se considere utilizar un inhibidor de SGLT2 que tenga desenlaces cardiovasculares demostrados en el manejo de la diabetes. Y así es como vemos que la recomendación 4 dice que en los pacientes con enfermedad cardiovascular en los cuales las metas glicémicas no se hayan alcanzado, un inhibidor de SGLT2 en el cual se haya demostrado beneficio cardiovascular se debe adicionar como terapia antihipoglicemiante para disminuir el riesgo cardiovascular y la mortalidad cardiovascular. Yo creo que el próximo año van a haber cambios en las otras guías. Ahora en la ADA tuve la fortuna de estar en un advisory board con el doctor Fonseca y le pude preguntar por qué no habían cambiado las de la ADA, y él me dijo realmente que las de la ADA estaban listas desde agosto y que es muy difícil hacer cambios en las guías. Entonces que la razón principal por la que no se habían hecho cambios es porque ya se habían pasado antes de que saliera el resultado del EMPA-REG. Este es un paciente de 49 años, con diabetes desde el 2006, hipertensión y dislipidemia, una creatinina de 1,6. Cuando uno le calcula la depuración, tiene una filtración glomerular de 49. Este paciente está en estadio 3, pero tiene una albuminuria de 5 miligramos por gramo, que es una albuminuria normal. Entonces la primera pregunta es si este paciente tiene nefropatía diabética. Y la segunda pregunta es si se puede utilizar empaglifosina en este paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que los pacientes con diabetes tienen un alto riesgo de enfermedad renal. Hasta el 40% de los diabéticos tipo 2 eventualmente desarrollan enfermedad renal. Y la enfermedad renal es un predictor importante de mortalidad cardiovascular. Y hay algo que es muy importante, y es que siempre hemos pensado en enfermedad renal y lo asociamos solo a microalbuminuria. Y la hiperglicemia puede jugar un papel importante en la nefropatía diabética, pero recuerden que la nefropatía diabética en el diabético tipo 1 probablemente sí sea mediada solo por hiperglicemia, pero el diabético tipo 2 tiene otros factores de riesgo, tiene síndrome metabólico que cursa con hipertensión, hipertrigliceridemia, obesidad,
Y esa enfermedad renal que nos puede dar ese síndrome metabólico es una enfermedad renal no proteinúrica. Entonces el hecho de que este paciente que les presenté anteriormente tenga una microalbuminuria negativa no quiere decir que ese paciente no tenga enfermedad renal o una nefropatía diabética. Primero, para poder hablar de enfermedad renal la tenemos que definir, y la enfermedad renal crónica se define como una anormalidad en la estructura o en la función renal que está presente por más de 3 meses y que tiene consecuencias en la salud. La nefropatía diabética requeriría biopsia y muchas veces no hacemos biopsia en los pacientes. Yo creo que como van las cosas, los nefrólogos van a empezar a hacer más biopsias y vamos a dejar de catalogar a todos los pacientes diabéticos con nefropatía diabética solamente. Y la enfermedad renal terminal se define como una uremia establecida o como la necesidad de terapia de reemplazo renal. Esto es lo que nos enseñaron en la universidad siempre. Esto fue escrito en los años 80 por Morgenstern y nos dijo que la nefropatía diabética se caracterizaba inicialmente por una hiperfiltración que después iba acompañado de albuminuria, que iba progresando, y después de que aparecía la albuminuria había una disminución en la filtración glomerular. Y eso es cierto en un grupo de pacientes, pero hasta el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 pueden tener nefropatía diabética no proteinúrica. Principalmente, ¿quién? Las mujeres, los pacientes con síndrome metabólico, que son los que tienen obesidad, hipertrigliceridemia, hipertensión arterial sistólica. Entonces hoy en día no solo deberíamos pedir albuminuria, sino que tenemos que estar muy pendiente de la rata de pérdida de filtración glomerular en cada paciente durante el tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque sabemos que tanto la albuminuria como la filtración glomerular son marcadores independientes de falla renal y de mortalidad cardiovascular. Es así como podemos ver que un paciente con albuminuria se muere o tiene una mortalidad mucho mayor que un paciente que no tiene enfermedad renal, pero incluso una disminución en la filtración glomerular, aunque no haya albuminuria, aumenta más el riesgo, y si se presentan los dos factores de riesgo, la mortalidad es todavía mayor. Entonces tenemos que tener en cuenta que los dos marcadores hay que hacerle seguimiento. Sabemos que tratar lípidos, presión arterial, glicemia, disminuye la mortalidad, y esto lo vimos desde hace muchos años con el estudio Steno. Sabemos que los IECAS disminuyen no solo la progresión de albuminuria, sino que también disminuyen la pérdida de filtración glomerular, lo mismo que los ARA2. Pero pasa lo mismo en enfermedad renal que lo que nos pasa en enfermedad cardiovascular, y queda un riesgo residual. Entonces, a pesar de que mejoramos los desenlaces, todavía hay pacientes que, a pesar de estar en IECAS o ARA2, siguen progresando a enfermedad renal. Y la pregunta que había que hacer es si la empaglifosina podía modificar el curso de la enfermedad renal. Y acá sí les voy a mostrar un poquito de fisiología porque me parece supremamente interesante y supremamente bonito. ¿Qué pasa? Parece que la hipertensión glomerular está muy asociada al daño renal en la diabetes. ¿Y por qué se da esa hipertensión glomerular? Porque hay una dilatación de la arteriola aferente. Al dilatarse esa arteriola aferente y haber una constricción de la arteriola eferente, aumenta la presión intraglomerular. Esto nos causa daño del endotelio, nos da esclerosis focal, glomerulosclerosis focal, nos hace que haya pérdida del podocito. ¿Y esto cómo se explica? Recuerden que los pacientes con diabetes tienen un aumento en la reabsorción de sodio y glucosa a nivel proximal. Entonces, cuando hay aumento en la reabsorción de glucosa a nivel proximal, hay menos sodio que llega a nivel distal, a nivel de la mácula densa. La mácula densa, al cesar menos sodio, trata de mejorar la perfusión renal y causa vasodilatación de la arteriola aferente. Esa vasodilatación de la arteriola aferente hace que haya hipertensión intraglomerular, y eso nos conlleva a daño del glomérulo. Y esto puede ser una de las explicaciones de por qué el primer daño en los pacientes diabéticos sea hiperfiltración. ¿Qué pasa? Que a medida que hay hipertensión glomerular, hay inflamación, fibrosis y esclerosis de los glomérulos que van quedando.
y a medida que se van dañando los glomérulos, esto se va convirtiendo en un círculo vicioso y las nefronas restantes se tienen que adaptar, como lo describimos previamente, tienen que hacer vasodilatación de la arteriola aferente y va causando daño, entonces se va deteriorando la función renal y vamos teniendo pérdida en la filtración glomerular. Porque tiene muchísimo sentido desde el punto de vista fisiológico que estos medicamentos funcionan, porque la empaglifosina, al bloquear los receptores de SGLT2, va a disminuir la reabsorción de glucosa, y al disminuir la reabsorción de glucosa, ella va a ir acompañada de sodio, ese sodio va a llegar a la mácula densa, va a hacer que ella sense que hay buen flujo y causa vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Qué pasa? Que es probable que cuando empecemos a utilizar estos medicamentos vamos a ver una caída en la filtración glomerular. Esa caída de filtración glomerular no es que estamos dañando el riñón, es que estamos quitando esa hiperfiltración que el riñón tenía antes. Entonces es probable que cuando los pacientes tienen una caída en la filtración glomerular es porque están respondiendo a la terapia. ¿Qué es lo importante? Que vamos a ver más adelante que esa caída se estabiliza y los pacientes dejan de perder filtración glomerular. Entonces vemos cómo hemos utilizado toda la vida IECAS o ARA2 que actúan a nivel de la arteriola eferente, la que sale causando vasodilatación. Ahora complementamos modulando la arteriola aferente. ¿Y por qué hay que usarlos juntos? Porque nadie, ningún comité de ética va a aprobar hacer un estudio en pacientes con nefropatía diabética que no esté en IECAS o ARA2. Esto ya es standard of care. Sería como permitir un estudio de lípidos sin dar estatinas. Entonces realmente lo que vamos a ver es que se van a usar en conjunto. Y como les mostré ahorita, el 80% de los pacientes en el EMPA-REG estaban en IECAS o ARA2. ¿Y cuáles son los resultados? Que son resultados muy bonitos. Vemos cómo inicialmente, lo que les dije ahorita, hay una caída en la filtración glomerular, probablemente se está interviniendo en esa hipertensión intraglomerular, pero miren que después en el tiempo se estabiliza. Y la tendencia hoy en día en nefropatía diabética es disminuir la pérdida de filtración glomerular. ¿Qué quiero decir con esto? Hay estudios hechos en Joslin que nos muestran que los pacientes que tienen una pérdida menor de 3 mililitros por año son los pacientes que van a progresar a falla renal, mientras que los que tienen una pérdida mayor de 7 mililitros minuto año son los que van a llegar a falla renal entre 2 a 10 años. Entonces lo que queremos realmente, más que cambiar la proteinuria, es cambiar esta disminución en filtración glomerular, estabilizarla. Y hasta ahora ninguno de los medicamentos que se tenían para el manejo de enfermedad renal lo habían logrado. ¿En qué se tradujo esta estabilización de la filtración glomerular? Que se disminuyó el inicio o el empeoramiento de la nefropatía. No solo se disminuyó la nefropatía, sino que también se disminuyó la muerte cardiovascular. Y cuando miramos los puntos preespecificados, hubo una disminución en el doblaje de creatinina, una disminución en el inicio de terapia de reemplazo renal o muerte por enfermedad renal. Desde los IECAS o ARA2 no había habido ningún medicamento que nos hubiera demostrado estos resultados. Entonces no solo la empaglifosina nos disminuyó mortalidad cardiovascular, sino que a nivel renal, que es un marcador muy importante de mortalidad cardiovascular, también nos demostró disminución. Y estos son los desenlaces renales, entonces nos ayuda a disminuir albuminuria, nos ayuda a disminuir la pérdida de filtración glomerular, disminuyó los pacientes que llegaban a diálisis y disminuyó la mortalidad. Efectos adversos de estos medicamentos, realmente vulvovaginitis o balanitis en hombre. Para los endocrinólogos, como no estábamos acostumbrados a tratar esto, al principio era un poquito asustador, pero para un médico general o para un internista eso es una cosa que se ve comúnmente y no es difícil de tratar. Creo que el perfil de seguridad de estas moléculas es muy bueno. ¿Qué nos mostró el EMPA-REG renal? Que la empaglifosina disminuyó la progresión de la enfermedad renal y disminuyó los eventos renales cuando se adicionó a la terapia estándar en los pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular.
El efecto hemodinámico de la empaglifosina al disminuir la hipertensión glomerular puede jugar un papel muy importante en los beneficios renales observados. Y esta es la última paciente, 66 años, diabética desde los 80, con hipertensión, un EPOC por tabaquismo, una incontinencia urinaria, una creatinina de 1,9 y una filtración glomerular de 32. Está en metformina, glibenclamida, losartán y furosemida. Dice que no quiere utilizar insulina y probablemente esta no sea la paciente en la cual uno deba iniciar este medicamento. ¿En quién no se debe iniciar empaglifosina? En pacientes con filtración glomerular por debajo de 30. Si usted la va a usar por debajo de 45 va a obtener beneficios independientes de glucosa, entonces probablemente disminuya la hipertensión glomerular, pero realmente no va a haber mucha disminución en hemoglobina glicosilada y hay que tener cuidado con pacientes que tengan hipotensión ortostática o muy sensibles a cambio de volumen. Acá sí me voy a echar una cuñita de la industria, esta paciente probablemente sería una buena paciente para linagliptina, entonces ahí le podría usar un inhibidor de PP4. Quiero darles las gracias por la atención prestada y si tienen alguna pregunta, con todo el gusto trataré de contestárselas o si no acá tengo al doctor Aschner que me ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos de inmediato a unos comentarios. El doctor Walter Ponciano podría darnos unas apreciaciones sobre lo escuchado. ¿Qué opinas, Walter? Ok, doctor Palacio, ante todo, felicitarlo por su excelente exposición. Nos ha traído justamente algo y concuerdo con lo que dice usted y el doctor Medina al inicio, que este es un medicamento que cambia la historia de la diabetes por muchas razones. Aparte del buen manejo metabólico y algo que me gustó mucho que dijo que no hay que ser glucocéntrico, sino ver más allá de la glucosa, y eso es para los médicos jóvenes que están aquí, ¿no? Lo otro muy importante es también, ya tenemos un medicamento que nos demuestra también seguridad cardiovascular y también en la parte renal. En su experiencia, doctor, y ya que estamos nosotros utilizando acá también este medicamento, lo usamos con insulina, todavía se siguen usando sulfonilureas, también usamos sulfonilureas. Y la idea que vemos es que actúa muy rápidamente y también hace que disminuya el uso de todos los medicamentos. Entonces, ¿qué consejo podría dar a los endocrinólogos, a los médicos jóvenes que utilizan este medicamento en pacientes que usan insulina o sulfonilureas para disminuir la dosis de estos medicamentos, no sé, rápidamente o en cuánto tiempo para que no hagan hipoglicemias, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno lo va a agregar a un paciente que está en insulina, lo hace igual a como lo haría con los análogos del GLP-1. Si el paciente está por debajo de 8% en glicosilada, usted puede disminuir en un 20% la dosis de la insulina basal. Si está por encima, realmente no hay que hacer cambios. Y con las sulfonilurias, desde el punto de vista práctico, aunque no hay guías tan claras con eso, yo hago lo mismo. Si está por debajo de 8%, o quito la sulfonilurea o doy la mitad de la dosis. Si está por encima de 8%, no la cambio. ¿Qué es lo más importante? Más que hacer una cosa en diabetes en el momento, es hacer seguimiento. Entonces yo creo que todos los que hacemos diabetes tenemos que enseñarle a un paciente cuando está en sulfonilurea con insulina, qué es hipoglicemia, cuál es la regla del 15, qué tiene que hacer si está presentando episodios de hipoglicemia, porque nada nos ganamos con disminuir la dosis sin haber educado al paciente. Entonces, todo paciente, a mi modo de ver, que está en insulina o con sulfonilurea, debe tener un glucómetro y debe saber utilizar ese glucómetro e interpretar la información. Pero desde el punto de vista práctico es eso, menos de 8 disminuyo el 20% de la insulina o doy la mitad de la dosis de sulfonilurea, por encima de 8 observo. Ahora, hay varias cosas interesantes sobre esto que habíamos mencionado como el impacto más importante desde el punto de vista de desenlace cardiovascular y ahora más recientemente con los subestudios renales. ¿Se atrevería usted, doctor Palacios, a dar una explicación de cómo es que se podrían fundamentar estos impactos de desenlaces cardiovasculares y renales? ¿Cuál es la explicación de esto? Entonces, el día que presentaron en la ADA el EMPA-REG renal, hicieron un estudio epidemiológico y miraron los factores de riesgo que más podrían estar asociados a esta disminución. Uno fue el hematocrito. El aumento de hematocrito pareciera ser que aumentaba el
la llevada de oxígeno a los tejidos. El segundo fue el ácido úrico, y la disminución en la glicemia tuvo una importancia muy baja. Estos son estudios epidemiológicos. En ese mismo congreso el doctor Ferranini publicó un papel que salió en Diabetes Care sobre la teoría del beta-hidroxibutirato, y lo que él proponía es que el riñón y el hígado captan mejor o trabajan mejor con el beta-hidroxibutirato, entonces pueden producir con un menor esfuerzo la misma cantidad de ATP, o con el mismo esfuerzo más ATP. Entonces hay teorías sobre el beta-hidroxibutirato como ser un supercombustible, y también está lo del hematocrito, lo del ácido úrico, pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que este no fue un estudio mecanístico. Este estudio abre las preguntas de cómo funcionó, pero este estudio realmente se hizo fue para mirar desenlaces cardiovasculares, no para demostrarnos cómo funcionaba o cómo se podía llegar a ellos. De acuerdo. Walter, ¿tienes alguna teoría o podrías postular algo sobre lo que se ha publicado recientemente? Sí, justamente lo que conversaba el doctor, ¿no? Ese aumento de 3% que refieren del hematocrito mejoraba, y también lo que dijo el doctor Ferranini del hidroxibutirato, que son las teorías que creo que más van con el buen desenlace que tuvo a nivel renal y a nivel cardiovascular, ¿no? Es lo que acaban de dar en el ADA. Más de eso no hay nada nuevo, ¿no? Pensamos que el aumento del 3% de ese hematocrito podría tener un buen desenlace, y también el hidroxibutirato, que es lo que el doctor Ferranini dice, ¿no? En verdad es un tópico, yo les pongo esto en la mesa porque es uno de los tópicos más discutibles, de gran controversia. Permítanme discrepar un poco con ustedes. En verdad se ha hecho un análisis al respecto, punto por punto, con respecto a todos esos aspectos que ustedes mencionan. Hay dos publicaciones muy recientes, una en el European Heart Journal y otra que ha aparecido hace más recientemente todavía, sobre un análisis cuantificado qué tanto impacta cada cosa. Y el ácido úrico justamente no sería una explicación clara, porque no hay ningún estudio epidemiológico que haya demostrado que manejando el ácido úrico te impacte cardiovascularmente. O sea, por ahí estás descalificado. El punto de la parte molecular sí puede ser, pero no podría explicar un impacto tan rápido como de 3 meses, como se ve en un estudio clínico. Entonces, estas publicaciones dividen a los efectos metabólicos per se, que aparentemente no explicarían el desenlace cardiovascular ni renal, versus lo que significa los desenlaces desde el punto de vista hemodinámico. Y al parecer por ahí podría estar la clave. Si bien nadie sabe la respuesta en verdad, ni los mismos creadores del ensayo clínico cuál es la respuesta, pero sí se le puede adjudicar un poco al descenso de presión arterial, por ejemplo, al manejo de la volemia rápidamente en insuficiencia cardíaca, al hecho mismo de que de alguna manera el manejo de electrolitos, aunque analizando el sodio no tendría cómo alcanzar para poder impactar tanto, clásicamente. Evidentemente la glicosilada también está descalificada, el LDL no es impactante. Entonces es un análisis interesante que hacen punto por punto de cada cosa que se ha ido impactando, y al parecer no alcanzaría para explicar este NNT y mucho menos ese riesgo relativo. No sé si quieren ustedes comentar algo al respecto. Sí, ahí yo sí quiero hacer un comentario sobre el ácido úrico. El ácido úrico, lo que pasa es que no hemos tenido una buena estrategia para disminuirlo, porque el alopurinol puede tener efectos adversos. El ácido úrico hasta ahora es como el control de glicemia dentro del hospital, es un marcador, pero incluso en los diabéticos tipo 1 hay un estudio que es el FELD, que se está utilizando, y es un estudio con alopurinol a dosis de 100 miligramos para ver si puede disminuir la nefropatía diabética. Entonces yo creo que lo que ha faltado con el ácido úrico es cómo lo intervenimos. Pero en ese estudio, en esa presentación que se hizo en la ADA, que fue hecha por epidemiólogos, el aumento del hematocrito era la explicación probablemente en el 50% y el ácido úrico en el 23%, mientras que los otros marcadores de riesgo cardiovascular estaban por debajo del 10%. Entonces, vuelvo y digo, este no fue un estudio mecanístico, pero realmente en ese estudio hecho por epidemiólogos, el ácido úrico parece que tuvo un papel importante. No es que yo lo trate hoy en día, pero yo creo que no podemos decir que no sea importante. Jorge, tienes una pregunta, creo. Sí, felicitaciones, doctor. Con los inhibidores de SGLT2 se ha descrito eventos de cetoacidosis diabética. Entonces, quisiera un comentario en relación a la seguridad de empaglifosina y el perfil clínico de cuáles son los pacientes de alto riesgo para cetoacidosis. Lo que pasó con la cetoacidosis diabética es que estos medicamentos se usaron off-label mucho en diabéticos tipo 1. ¿Qué pasa? Estos medicamentos, por su mecanismo de acción,
tienen al paciente en un poquito de cetosis. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Estos medicamentos aumentan un poquito el glucagón, aumentan un poquito la producción de cuerpos cetónicos, disminuyen la excreción de cuerpos cetónicos en la orina, entonces el paciente tiene un poquito de aumento en la cetosis. Cuando hay un desencadenante, sea ingesta de licor, cirugía, que no haya vía oral por mucho tiempo, dietas altas ricas en proteínas, puede aumentar esa cetonemia todavía más. Que creo yo que era muy difícil cuando no sabíamos qué estaba pasando. Esos pacientes llegaban a urgencias, llegaban con una acidosis metabólica con anion gap y con glucosa normal, entonces había que descartar las otras causas de acidosis metabólica por anion gap, sepsis, acidosis láctica, todas las causas, y no se encontraba. Estos pacientes, ¿qué es lo que pasa? Como todavía están produciendo insulina, es como cuando llega un paciente con cetoacidosis y usted lo empieza a manejar. Usted le da al principio líquidos e insulina, pero una vez la glucosa está por debajo de 250, usted le tiene que poner dextrosa a ese paciente, porque cuando usted está manejando cetoacidosis, usted realmente lo que quiere es cerrar el anion gap, quitar la acidosis, y eso se demora más que controlar la glicemia. Entonces hoy en día, si usted empieza esta molécula y un paciente lo llama con náuseas, con dolor de estómago, vómito, que es muy importante, no vaya a suspender la insulina, no solo tiene que ingerir líquidos con electrolitos, sino que probablemente también tenga que ingerir líquidos con glucosa. Entonces yo creo que hoy en día, ¿qué hay que hacer? En diabéticos tipo 1 no se debe usar. Y cuando uno va a disminuir la insulina, tener mucho cuidado de no quitar muchísimo la insulina, porque podría predisponerlos a desarrollar más acidosis o más ketonemia. Pero realmente yo creo que fue más el susto ante lo que no sabíamos que estaba pasando. Ya hoy en día, sabiendo qué está pasando, llega un paciente con estos medicamentos a urgencias, con náuseas y vómito, y yo creo que se va a sospechar que tenga una cetoacidosis euglicémica. Antes solo se veía esto con el alcoholismo. Jesús, ¿tienes una pregunta? Sí, ante todo felicitando a la mesa. Definitivamente este grupo de fármacos no es sus beneficios cardiovasculares evidenciados en el EMPA-REG. En cuanto a empagliflozin, definitivamente creo que no está ligado al buen control glicémico, más parece un fármaco cardiológico, más que metabólico, más que antiaterosclerótico. Por lo tanto, mi pregunta va a la mesa, incluido al moderador, que también ha opinado al respecto. ¿Cuál sería el paciente ideal para este grupo de fármacos en general, para todos los SGLT2, en particular empagliflozin, teniendo en consideración de que si los factores hemodinámicos son los más importantes, y estos son propios de un paciente diabético con ICC, digamos ya un paciente diabético grave, que no es lo que nosotros vemos en la consulta diaria? Entonces, ¿cuál sería en global el fenotipo diabético ideal para dar este grupo, este fármaco? La pregunta es muy buena. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de un paciente con enfermedad cardiovascular establecida, que sería el que ve el doctor, no hay ninguna duda. Esos pacientes deberían estar en estas moléculas, pero por eso quise empezar mi charla poniéndolo solo como un medicamento antidiabético. Y como un medicamento antidiabético es igual de efectivo a los otros agentes orales. Incluso ayer salió en Diabetes Care un estudio que comparaba combinación de empaglifosina con metformina versus metformina sola o empa sola, y disminuyó lo mismo la glicosilada que la metformina. Entonces yo creo que como antidiabético baja bien la glicemia, tiene bajo riesgo de hipoglicemia, da pérdida de peso, y por ejemplo en Colombia cuesta lo mismo que un inhibidor de EPP4. Entonces, si tiene el mismo costo de otra molécula, me da pérdida de peso, me ayuda a bajar presión arterial, yo creo que en paciente que no tenga enfermedad cardiovascular establecida es tan buen antidiabético como los otros y me da beneficios adicionales, entonces yo creo que se puede utilizar en todas las etapas de la diabetes. Yo quiero extender un poco la pregunta de Jesús, que me parece muy importante. El estudio fue hecho para prevención, o mejor dicho, mostró datos en prevención secundaria, gente de alto riesgo cardiovascular. ¿Podríamos extrapolarlo a prevención primaria? ¿Qué dices, Walter? Y también complementar al doctor. Yo creo que sí, eso quería hacerle justamente comentar al doctor qué piensa él de que ya cuando el paciente diabético ya
es diagnosticado, ya tiene un alto rango de enfermedad cardiovascular y microvascular. Entonces, probablemente estamos haciendo mucha inercia en comenzar cuando el paciente ya inicia la diabetes. ¿Usted creería, independientemente, claro, de lo que está aprobado para la casa comercial, ¿no?, que esto debe ser comenzado mucho antes, ya de que el paciente es diabético, capaz ya tiene síndrome metabólico con riesgo de familiares, con diabetes, con infartos, hemiplegias, inclusive diálisis? Sí, yo creo que este medicamento cabe perfectamente como terapia de segunda línea. Yo creo que después de la metformina, si uno mira costos, riesgo de hipoglicemia y los beneficios adicionales que pueda tener, yo creo que este medicamento podría ser utilizado en cualquier momento de la enfermedad, temprano y ya en paciente con enfermedad cardiovascular establecida, no hay duda, pero temprano en la enfermedad es un muy buen medicamento que le da buen control glicémico y le da beneficios adicionales. Por ahí teníamos una pregunta, cortita, por favor. Sí, doctor. De hecho, el plus respecto a riesgo cardiovascular en estos fármacos es un punto a estudiar. Yo quisiera plantear una línea de investigación, ¿no?, en ese sentido, porque al inducir de alguna manera natriuresis, ¿no es cierto?, en los pacientes, acordémonos que los marcadores de riesgo más o menos tradicionales para el paciente con falla cardíaca, por ejemplo, es la natremia, la sobrecarga hidrosalina, la natremia del paciente y los niveles de ProBNP. Entonces, no sería tal vez por ese lado, por los cambios en el medio interno, pensando más en natremia y en niveles de ProBNP, que podría estar la línea de investigación en cómo así puede tener este plus en empagliflozina y sus otros congéneres, independiente pues del control glicémico. ¿No sería una línea de investigación? ¿Tiene un comentario, Andrés? Sí, yo creo que todo eso es muy interesante, pero ¿cuántos años llevamos usando la metformina? Y cómo, yo quiero que alguien en el auditorio me diga cómo hace la metformina para disminuir el riesgo cardiovascular. Yo creo que nadie sabe. Entonces, este estudio no es un estudio mecanístico, este es un estudio que nos abre muchas teorías. Pero, ¿qué es lo importante? Que el resultado del estudio fue que disminuyó la mortalidad. Ya el cómo puede que sea importante o no, pues yo creo que nos hemos enfrascado. Porque el paciente tuvo un infarto agudo de miocardio, tengamos que aceptar una glicosilada entre 7 y 8 y no tengamos que hacer nada. La realidad es que uno puede intensificar la terapia y siempre y cuando el paciente pueda bajar o nos baje y no tenga hipoglicemias, lo podríamos llevar a una glicosilada por debajo de 6,5 y estaríamos haciendo buena medicina. Pero en este caso realmente lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el segundo agente que vamos a agregar. Y uno podría probablemente defender cualquiera de estos medicamentos como segunda línea. Si el paciente estuviera en 2 terapias, metformina y sulfonilurea, ¿qué se agregaría? O si el paciente estuviera en metformina e insulina, ¿qué agregarían ustedes? Realmente, a pesar de que los inhibidores de SGLT2 llevan muy poco tiempo en el mercado, ya han ido ganando un cupo en la estrategia de manejo y vemos como las guías del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos los ponen ya como una opción en segunda, tercera línea e incluso para ser utilizados con insulina. Y esto es importante, ¿por qué? Porque este medicamento nos va a permitir desde el punto de vista de diabetes, todavía no me voy a meter al riesgo cardiovascular, a tener un buen control. ¿Y a qué me refiero con esto? Independiente de que estos medicamentos se utilicen como primera, segunda línea, tercera línea o incluso con insulina, ellos van a tener una disminución que uno puede predecir en hemoglobina glicosilada. La disminución de hemoglobina glicosilada es alrededor de 0,7%. Es importante siempre que uno mira los estudios de diabetes, pero realmente esto es un cambio de paradigma. Siempre habíamos creído que cuando había glucosa en la orina era porque un paciente diabético estaba mal controlado y hoy en día vamos a ver que cuando un paciente diabético tiene glucosuria, toca preguntarle si es que está en este tipo de medicamentos. Estos medicamentos desde el punto de vista fisiológico fueron muy interesantes. ¿Por qué? Porque no solo nos permitían disminuir glucosa, sino que tenían otras acciones o otros cambios en los factores de riesgo cardiovascular. Es así como nos ayudaban a disminuir albuminuria, disminuían ácido úrico, tenían cambios sobre el sistema nervioso simpático, ayudaban a disminuir peso, entonces el comportamiento era algo benigno. El único pero que uno le veía a estos medicamentos era que tenían un poquito de aumento en el LDL.
y siempre hemos sabido que lo que más afecta o disminuye el riesgo cardiovascular es la terapia con estatinas, que realmente lo que hace es disminuir el LDL. Cuando yo estaba estudiando medicina, yo terminé medicina en el año 99, éramos muy glucocéntricos, independiente de que el paciente fuera diabético tipo 1, diabético tipo 2, queríamos llevar al paciente a una glicosilada por debajo de 7, algunas sociedades recomendaban por debajo de 6,5, pero realmente esa era la meta. En el año 2007, 2008 se publicaron los estudios que todos conocemos, el ADVANCE, el ACCORD, el BADT, y empezamos a cuestionarnos si todos los pacientes se deberían de tratar igual, y empezamos a individualizar la terapia. Cuando tratábamos el paciente diabético ya no solo íbamos por una disminución de hemoglobina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí es un placer tener al doctor Pablo Aschner acá al frente. Yo creo que el doctor Pablo Aschner es el referente más importante en Colombia de diabetes. Y quiero decir que esta conferencia es una conferencia patrocinada por Boehringer Ingelheim, pero realmente todo lo que voy a decir creo que se sustenta sobre base científica y no creo que haya sesgos en lo que voy a decir. Cuando manejamos diabetes, lo dijo muy bien el doctor, no solo queremos manejar glucosa, queremos manejar otros factores de riesgo. Sería ideal que el medicamento que utilizamos para manejar diabetes nos diera otros beneficios como pérdida de peso, disminución en la presión arterial, disminución en perfil lipídico, que nos ayudara a disminuir no solo los factores de riesgo cardiovascular, sino que fuéramos a puntos duros. ¿Qué quiero decir con esto? Que disminuyera desenlaces cardiovasculares. Todos sabemos que siempre hemos ido con marcadores indirectos y sabemos la historia, por ejemplo, del HDL con torcetrip, que fue una molécula que aumentó HDL de una manera maravillosa, pero nos podía aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces, a veces los marcadores indirectos no necesariamente nos muestran buenos desenlaces. Y es así como vamos a hablar de una molécula que es joven y son moléculas que llevan 3 o 4 años siendo utilizadas en Estados Unidos y en Europa. En Colombia ya tenemos más o menos un año de experiencia con ellas y son los inhibidores de SGLT2, en este caso empaglifosina. No me voy a detener en el mecanismo de acción, mirar de dónde está empezando la hemoglobina glicosilada. En este caso, los estudios empezaron con una hemoglobina glicosilada alrededor de 8%. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos sabemos la ley de Bloom-Garden. ¿Y cuál es esa ley? Que entre más alta esté la hemoglobina glicosilada, mayor va a ser la disminución de cualquiera de los agentes orales en cuanto a glicemia. Entonces, estos medicamentos, cuando la glicosilada es alrededor de 8, que es el caso del paciente que les planteé, uno puede esperar que independiente del tiempo de duración de la enfermedad o independiente de la combinación de terapia, probablemente la disminución de glicosilada sea de 0.7%. Y vamos a obtener unos beneficios adicionales. Los pacientes van a perder un peso entre 2 a 4 kilos. Va a ser principalmente una pérdida de grasa visceral, que es la grasa inflamatoria, la grasa que probablemente nos pone en riesgo cardiovascular. ¿Por qué no siguen perdiendo peso? Porque el cerebro es inteligente y el hipotálamo hace que los pacientes aumenten la ingesta en más o menos 200 a 400 calorías al día y por eso la pérdida de peso se mantiene, no continúa disminuyendo. También nos va a ofrecer una disminución en la presión arterial. La disminución en presión arterial va a ser mayor si el paciente está hipertenso, va a ser de 3 o 4 milímetros de mercurio si el paciente tiene presión arterial por debajo de 130. Entonces vamos teniendo que no solo es un buen medicamento para disminuir la glicemia, sino que nos ayuda a disminuir presión arterial, disminuir peso. En cuanto al perfil lipídico, nos ayuda a bajar triglicéridos, puede haber un pequeño aumento de HDL y lo que dije antes, glicosilada, sino que queríamos controlar lípidos, queríamos controlar presión arterial, pero también teníamos una triple meta en cuanto a diabetes. ¿Y cuál era esa triple meta? Controlar glicosilada, sin ganancia de peso u ojalá con pérdida de peso y sin hipoglicemia. Y yo creo que a partir de estos nuevos estudios que estamos viendo publicados, vamos a ver que va a haber un cambio también y tiene que haber un cambio en las guías y tiene que haber un cambio en cuanto a que podemos decir que hay estrategias en el manejo para la diabetes que nos pueden ayudar a disminuir la mortalidad cardiovascular. Quiero empezar con un caso clínico. Este es un paciente de 52 años
diabético hace 16 años, con los otros factores de riesgo que normalmente vemos, hipertenso y con dislipidemia, está en metformina 2 veces al día, tiene una glicosilada de 8%, una creatinina de 1. Recuerden que siempre que tenemos creatinina debemos calcular la filtración glomerular, sea por MDRD, CKD-EPI, pero lo importante es saber cuál es la función renal en el paciente en el momento. En este caso tenía 57 mililitros por minuto, un índice de masa corporal de 30. Cuando nos enfrentamos a un paciente diabético individualizamos, y eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que dicen las guías de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces este paciente tiene 52 años, un índice de masa corporal de 30, tiene hipertensión, dislipidemia y ya tuvo un infarto agudo de miocardio. Entonces ahí definimos metas. Primer punto, no quiere decir que